Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pistas de la EFA, haciendo una comparativa sobre las características del suelo y la infraestructura que se ha montado sobre de ellos. Es importante, antes de hablar de los datos relevantes sobre las pistas, que algo que va muy de la mano y que no se puede dejar de lado es sobre todo las características del suelo sobre el cual se construyeron estos dos proyectos, ya sea el de Texcoco o ya sea Live. Si bien estos están contenidos dentro de lo que era el antiguo Gran Lago de Texcoco, en la diferencia de terrenos hay características muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Actualmente, como estamos viendo, las pistas de rodaje y las pistas de despegue y aterrizaje de la IFA tienen una calidad bastante memorable y poseen características que la hacen singular con respecto a otros servicios de los aeropuertos de todo el país. Como estamos viendo y como lo he recordado anteriormente, las dos pistas que son de 4.500 metros de trabajo civil y de 3.500 metros para lo que sería el uso militar, se construyeron sobre lo que se conoce como la zona de Santa Lucía, que constituía principalmente una zona de base militar que actualmente solamente tiene la pista de lo que quedó antiguamente de aquella base y que ya llevaba muchos años trabajando con esta misma técnica de concreto hidráulico, por los cuales los estudios que se habían realizado sobre ese terreno pues ya estaban prácticamente elaborados con bastante tiempo de anticipación. A diferencia del proyecto de Texcoco, este proyecto se estaba constituyendo sobre un suelo principalmente fangoso, porque es una de las propiedades importantes que tiene el suelo de Texcoco, pues particularmente posee la característica de ser la zona más profunda de lo que fue en aquel entonces el antiguo lago de Texcoco y obviamente tiene la tendencia a siempre mantenerse húmeda durante gran parte del año. Se ha hecho grandes labores durante bastantes años, sobre todo en 1971 cuando se decretó como el Plan Lago de Texcoco, recuperar cuerpos de agua, sobre todo para recuperar condiciones de humedad, que generalmente era una zona árida que generaba tolvaneras hacia lo que sería la Ciudad de México. Esto se logró en primera parte generando cuerpos de agua artificiales como el lago Navarcarrillo, el cual estoy señalando aquí en el mapa, que generalmente pues tuvo un efecto secundario que sería la llegada de múltiples aves migratorias que año con año son un poquito más abundantes, ¿no? Y si lo estamos viendo, era un punto importante a tomar en cuenta pues es la zona de tránsito de lo que iban a ser las zonas de despeje y aterrizaje, no solo en este cuerpo, sino en el segundo cuerpo que se iba a construir de lo que sería el proyecto de Texcoco. Un dato importante. Relevante. Quisiera empezar a hablar también en esta presentación acerca de lo que a veces se llega a denotar como diferencias que tuvo el arquitecto con respecto a la construcción de este aeropuerto. Como lo vemos en esta nota, el aeropuerto hizo algunas declaraciones en las cuales manifestaba que no era totalmente el diseño que él había planificado lo que se construyó en Santa Lucía, pero prácticamente hablaba sobre que no se había respetado algunos diseños que él había planificado, sobre todo para el cuerpo central de lo que sería el aeropuerto, pero hablando de lo que sería la funcionalidad y la modularidad, es lo que sí llegaron a respetar del proyecto. Y él lo afirma como lo vemos en el siguiente video. Y muy importante, que creo que es importante que se sepa también. La infraestructura, porque lo acabas de tocar tú, que se ha creado, y este es un tema de ahorro futuro muy importante. Ya se hicieron plataformas, ya se hicieron dos pistas, ya se hizo un viaducto de acceso, ya tenemos una torre de control de gran capacidad, ya tenemos el espacio reservado para el futuro crecimiento. Si la siguiente administración o la que siga decide construir la Terminal 2, vamos a llamarle así, el espejo de lo que hemos hecho, el enfoque va a ser en el edificio, ya no en la infraestructura. Eso ya se realizó con una gran calidad, porque eso sí hay que decir de la Sedena. Son grandes ingenieros civiles. Y la obra civil que hicieron es de muy alta calidad. Pistas, viaductos de acceso, estacionamientos, toda la zona de soporte. Eso ya está ahí. Entonces, el desdoblamiento de este edificio, o sea, crecer de 22 a 54 es hacer un edificio terminal. Es todo. Lo demás ya está. Y eso es algo importante para la visión de futuro que este aeropuerto puede tener. Como lo escuchamos por
voz de él, particularmente lo que son pistas de rodaje, las pistas en sí mismo, la logística, el acomodo de los edificios, genera que obviamente el aeropuerto trabaje de manera eficiente, ¿no? Las diferencias que tuvo principalmente el arquitecto era con respecto a lo que sería los acabados interiores de lo que sería la terminal, como lo estamos viendo, esta era su visualización, pero me gustaría hacer otro video para denotar algunas cuestiones importantes y diferencias que él menciona haber tenido con respecto al proyecto final, a la finalización de lo que sería la terminal, ¿no? Y cuál diferencia hubo con respecto a lo que se terminó. Por eso sería en otro video. Pero bueno, hablando por la parte funcional, como él lo comenta, los espacios, los corredores, todo es exactamente como él lo llegó a planificar, ¿no? Otro comentario muy pertinente acerca de lo que sería la construcción de los aeropuertos es la opinión que tiene Logia Tamarco acerca del desarrollo de la planificación del Naim, que tuvo varias fases de revisión y que mostró en algunas ocasiones que faltaba visualización para poder concretar algunos pendientes que se tenían que solucionar para la construcción de este aeropuerto, pero vamos a escucharlo de voz propia de él. La manifestación de impacto ambiental no menciona el Plan Lago de Texcoco, ni lo menciona. No menciona que la orientación de las pistas son, al ser norte-sur, distinto al proyecto del 2000 del presidente Fox, que las pistas van en orientación noreste-suroeste, paralelas al actual aeropuerto y paralelas a la pista militar de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque en el Valle de México los vientos preferentes son noreste-suroeste. Así, teóricamente, deberían de estar todas las pistas. Pues no, este proyecto las pistas las mueven 45 grados. Al mover las 45 grados, deja de operar en automático. Tiene que salir de operación la base militar de Santa Lucía, no puede operar el actual aeropuerto y además un lago artificial, que para mí es un lago emblemático, que es el lago Nabor Carrillo, deja de tener la función de lago de espejo permanente y hábitat de aves migratorias. Ese solo hecho, yo fui también secretario de Medio Ambiente en la última etapa de la administración del presidente Fox. Si tú me presentaras ese proyecto en mi escritorio, yo te lo rechazo en automático. ¿Por qué? Porque estás destruyendo el lago Nabor Carrillo. Nada más por ese hecho era suficiente. Pero la manifestación de impacto ambiental no menciona la orientación de las pistas, no menciona que sacarán de operación Santa Lucía, no menciona que sacarán de operación el lago Nabor Carrillo. La manifestación de impacto ambiental tampoco presenta el Plan Ordenador de Desarrollo Urbano, que es lo que se llama el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional. En fin, tiene unas omisiones inconcebibles que a mí, desde luego, me hacen mantener mi posición en contra de este proyecto. De hecho, es importante recordar que el Logia Tamargo tiene una afiliación más hacia la derecha, particularmente el PAN, no es tanto de izquierda, pero él era no un detractor, sino hacía comentarios que me parecían bastante acertados acerca de las deficiencias que tenía el proyecto. Entonces, ¿es funcional el proyecto en sí mismo? Pues sí, aquí estamos viendo un video de las pistas de Santa Lucía, donde obviamente pues podemos entender que la calidad del suelo es diferente por la función hidrológica, por la geotecnia que hay al respecto del suelo, lo cual permitió construir un aeropuerto en un tiempo bastante acelerado. El problema es que el nuevo aeropuerto está concebido en lo que fue el vaso del lago de Texcoco, una zona natural inundable. Y el problema que más preocupa desde el punto de vista hidrológico está relacionado con los fuertes hundimientos del suelo. Es un fenómeno de los más graves en el mundo. En esa zona hay hundimientos de 20 a 40 centímetros por año. Y da la casualidad de que en paralelo al nuevo aeropuerto está el desagüe, uno de los más importantes, se llama Dren General del Valle, donde confluyen todos los desagües de aguas negras, del río Churubusco, Mixcoac, La Piedad, Remedios, el gran canal río de la Tesano, compañía. pues.
Esto va a dar al gran canal del desagüe, pero además en esa zona, en la zona federal de Texcoco, llegan otros tantos ríos que vienen de la parte oriente, Teotihuacán, Jalapango, etcétera, ¿no? El problema que yo he estado discutiendo desde hace mucho tiempo es que los hundimientos son tan graves que el colapso por inundación en toda la zona de Catepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, que rodean el polígono del nuevo aeropuerto, pues ponen en riesgo no solamente al aeropuerto, sino a las comunidades aledañas. La pregunta de Jiménez Espriu fue muy concreta. La pregunta que hace el presidente electo ¿es seguro operar el aeropuerto y hay seguridad para las comunidades en las condiciones actuales y con las obras que están en curso? Hicimos una serie de revisiones, hicimos visitas de campo, revisamos todos los proyectos de Conagua, del grupo aeroportuario, y la conclusión de mi equipo de trabajo es no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad. Como lo vemos, había una revisión acerca de estos temas. Hundimiento e inundación eran una de las características importantes que se tienen que haber tomado en cuenta para el desarrollo de este proyecto en Texcoco. Cuestiones que yo no logré identificar al menos en los primeros bocetos. Y como lo comenta Loje Tamargo, una función muy importante de la zona de Texcoco es la captación de agua pluvial, de agua de lluvia, la recarga de los mantos acuíferos, que generalmente pues tienen una función importante en el resto de la ciudad para evitar el hundimiento acelerado de la ciudad, que lleva siendo un tema importante durante años, ¿no? En esta entrevista nos especifican un poquito más a detalle lo que serían las características del suelo y cómo específicamente en esta zona del Valle de México se concentra a mayor profundidad la característica de contener el agua. Imágenes, una serie de imágenes que pueden resumir lo que estábamos comentando ahorita la doctora y yo, de cómo es que está la cuenca del Valle de México, la parte más baja. Bueno, ahí es un plano topográfico real con los niveles reales y se ve como el aeropuerto es la parte más baja, ¿no? En conjunto con la zona que es la más densamente poblada, ¿no? Estamos hablando que alrededor de ahí, del aeropuerto, hay más o menos 8 millones de personas, de las cuales casi 4 millones son pobres. Entonces son totalmente vulnerables a todas las repercusiones que puede tener este aeropuerto, inundaciones, el clima, ¿no? En la parte de la contaminación atmosférica es muy grave lo que tenemos. Bueno, ahí están algunos perfiles que vemos, la zona de riesgo. O sea, ahí se ve claramente la cuenca del Valle de México. Y la parte más baja, curiosamente, no es el lago de Texcoco, que es la zona más baja es la parte habitacional, la parte de Catepec, Chimalhuacán, Ciudad Neza, está más o menos 5 metros abajo del actual aeropuerto, de lo que se está construyendo ahorita. Entonces eso, y la tendencia es que va a seguir hundiéndose esa parte habitacional, obviamente por la parte urbana, ¿no? Y porque seguimos extrayendo agua. Extraemos casi 60 metros cúbicos por segundo. Ese es otro perfil, de igual manera, que muestra cómo es el riesgo, ¿no?, real que tenemos y las tendencias, ¿no? Las dos partes que están cóncavas es la tendencia de hundimiento y la parte que está más densamente poblada, ¿no? Sí, sería esa. Una última más. Ese es el proceso constructivo. Sí. Es decir, se deja de lado que abajo del aeropuerto está la parte de manto freático profundo, que es donde extraemos el agua. He mencionado que son alrededor de entre 50 a 60 metros cúbicos de agua, es lo que se extrae para suministro de la ciudad, ¿no? Entonces el 70% de lo que consumimos. Entonces, tanto los pilotes, el cajón de cimentación, el proceso de ahora de precarga que están haciendo va a tener un efecto directo sobre esos mantos freáticos profundos y nadie está diciendo nada, ¿no? Eso es muy grave, o sea, no es una zona de recarga. La zona de recarga ya la están desintegrando ahora con los cerros, la extracción de basalto, de tepetate, de grava, todo eso ya lo están deshaciendo. La parte Interesante porque, bueno, en este corte topográfico que vemos el Distrito Federal nada más, si alcanzamos a distinguir la parte sur de lo que sería la Ciudad de México, pues obviamente cómo está la zona más elevada, mientras que la zona más profunda es precisamente donde se encuentra el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por acá estaría el nuevo aeropuerto de Texcoco, como lo vimos en el mapa anterior, pues se compromete específicamente el funcionamiento de la misma, ¿no? Porque particularmente al ser una zona en forma de cuenca, obviamente pues no permite la salida de los líquidos. Al contrario, todo lo que serían las cordilleras vierten todos sus líquidos productos de las lluvias, que es una característica aquí de la Ciudad de México. La temporada de lluvia es bastante intensa y tiende a depositarte en la parte menos profunda
más profunda de lo que sería el antiguo lago de Texcoco, ¿no? Es por eso que durante muchos años, y vuelvo a repetir, en 1971 se creó el Plan Lago de Texcoco por decreto presidencial, el cual buscaba la funcionalidad de recuperar, obviamente, la función de contención de líquido, recarga de mantos acuíferos, y se ha hecho a través de los años, o se hizo a través de los años, grandes inversiones al respecto. Casa Colorada era una de esas inversiones importantes que había hecho el gobierno para poder retener este tipo de precipitaciones pluviales. ¿Y qué van a hacer para resolver esto? Bueno, se dijo, cuando se presentó el proyecto del nuevo aeropuerto, que se construirían otro conjunto de lagunas, Eduardo, más complejas todavía, mucho más costosas, supongo yo. Esta inversión de la que hablo, de Casa Colorada, tuvo una inversión directa de 1.600 millones de pesos hace pues prácticamente 7 años ya. No más, hace 8 años. Sí. Entonces, a precios actuales, pues, ponle al doble mínimo, ¿no? Bueno, las nuevas lagunas que supuestamente iba a construir el nuevo aeropuerto para sustituir este otro sistema que acaban de dejar fuera de operación, no existe proyecto ejecutivo, no existe. Tengo la información de que no hay proyecto ejecutivo, no hay un centavo en el presupuesto 2017 y no lo veo en el 2018. Entonces quiere decir que no lo van a hacer. Y entonces sí, por eso yo levanto la voz, hay un riesgo grave de inundación de la zona oriente por culpa de que al construir el nuevo aeropuerto no están pensando en cómo proteger al resto de las comunidades aledañas. Eso lo veo muy grave, Eduardo. Tú sí. Y específicamente, pues se dicen muchas cosas al respecto de que sí había un proyecto, de que tal vez no. Encontramos publicaciones como esta, donde hay declaraciones que dice que el NAMI habría resistido las lluvias y así era el plan que lo protegía de las inundaciones. Se hablan específicamente de 2 técnicas, por ejemplo, lo que sería el sistema de depósito en lagunas de regulación y la otra sería el bombeo del agua directamente en las pistas. Como vemos en imágenes actuales, vemos que la X, que era la parte central del aeropuerto de Texcoco, está inundado y eso particularmente tenía que ser drenado por medio de bombas de manera recurrente, ¿no? Haciendo una búsqueda de los documentos, más o menos de manera cronológica, vemos que los primeros documentos que entregan el programa estratégico institucional nos entregan imágenes obviamente arquitectónicas como esta, que era la X del aeropuerto, en la parte central, la terminal, que había desarrollado Norman Foster y que vale la pena decir que era un proyecto bastante bonito. Yo creo que nadie atinaría que no fuese así. Sin embargo, él se encargó de la parte arquitectónica, pero la parte hidráulica no era algo que particularmente lo caracteriza a él, no era su función. Él se concretó en hacer lo que sería la logística aeroportuaria y esa es la parte importante. Y vuelvo a rescatar que este documento inicialmente tiene varias imágenes y folletos y estamos viendo lo que sería la zona de construcción del aeropuerto, el lago Navarcarrillo, todo lo que sea el perímetro de lo que sería las modificaciones que se iban a hacer para este aeropuerto. Hay varios mapas, por ejemplo, en una primera fase pues nos entregan este material que se encuentra aquí, pero como yo lo logré identificar en estas primeras imágenes y en su parte de desarrollo todavía más adelantada, pues no especificaban a detalle lo que serían esas lagunas de regulación, que particularmente es de lo que está hablando el Eje Tamargo después de una revisión, lo cual me da a entender que inicialmente no estaban proyectadas. Así nos vamos a este siguiente documento, donde vemos obviamente la primera fase de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y podemos denotar aquí algunas zonas azules debajo de la X, y en la fase 2 también podemos denotar aquí en las zonas azules, pero que no nos entregan a detalle cómo es que se iba a gestionar esa parte de las lagunas de regulación, ¿no? Ya por último, pues vemos que en detalle inferior de estas partes inferiores de estos mapas, pues lo que estamos viendo ahí particularmente sí a detalle sería todo el equipamiento público, campo deportivo, logísticas, etcétera, debajo de la X y de la Terminal 2, pero no especifican de manera oportuna lo que serían la construcción y el presupuesto para construir esas lagunas, de los cuales particularmente estaba haciendo énfasis con agua, ¿no? Por lo cual se hizo obviamente algunos requisitos hidrológicos que debían de mantener, de los cuales, como comentaron, si se había comentado que se iban a construir 5 cuerpos de regulación, al final se proyectaron de que fueran 9. Estamos hablando que esto sería aproximadamente en 2015
pero no se encuentra algún detalle importante, a menos que no se haya hecho público. Ya para el 2018 se encuentra libre en internet este documento, donde ya más o menos se llega a denotar dónde iban a estar esos cuerpos de agua, de lo cual se encuentra el lago Nabor Carrillo, que lo estamos viendo por aquí, y obviamente la cantidad entregada de material acuático recuperado o de zonas de recuperación de esa agua. Pero como indicó el eje Tamargo, no había un presupuesto destinado, al parecer, y no había un proyecto ejecutivo que lo implantara directamente en el presupuesto inicial, por lo cual pues probablemente sí va a aumentar el costo de manera importante. Esto no lo podemos separar de la calidad del suelo de Texcoco y particularmente la experiencia que tiene el arquitecto González Pulido en este tipo de suelo para la construcción, en este caso de un aeropuerto, pues la tiene por parte de una experiencia que tuvo en la construcción del estadio de voleibol de los Diablos Rojos de México. El suelo, yo el suelo lo conozco muy bien, el suelo de Texcoco, porque cuando me toca hacer el estadio de los Diablos Rojos es la misma zona. Y bueno, en el estadio de los Diablos tuvimos que hincar pilotes a 54 metros de profundidad y los pilotes entraban, imagínense, como un popote en un vaso de agua, ¿no? Sin ninguna resistencia. Y eso pues es aterrador, ¿no? Cuando estás hablando de una obra de 450,000 metros cuadrados de superficie, ¿verdad? O sea, es algo que va a ser costosísima la cimentación, ¿no? Y ese fue lo que vivimos en Tailandia. Entonces este aparato es importante porque este siempre iba a ser la característica de ese suelo, ser un suelo húmedo, ¿no? Y en esta representación, aunque no tengo imágenes ni recupero imágenes de lo que son las fases constructivas y el pilotaje que se hizo directamente, aquí nos permiten ver qué tan blando es el suelo de lo que es en la zona del lago de Texcoco. De cómo está el material subsuelo donde se quiere construir el aeropuerto. Esta se considera como la zona más benigna o menos afectada por todas las condiciones que ocurren allá en la zona donde se quiere construir. Entonces, simplemente quiero que ustedes sean testigos de lo que va a suceder. Tenemos aquí 4 materiales de diferente tamaño. Lo que me interesa es que ustedes analicen cuánto tiempo nos tardamos en pieza. Esta es la primera. Miren. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me tardé? Ustedes mismos pueden sacar su conclusión. El que sigue, por favor. Imagínense qué calidad de material tenemos en este suelo. Y ahora la varilla más grande. Esto es lo que se considera como un material inestable para la construcción de esa gran obra, que en realidad uno no está en contra, sino está uno en contra del lugar, más que de la obra. Muy bien, este es un detalle muy importante, ¿no? Porque también en otras discusiones importantes, pues se comentaba que específicamente tanto Texcoco como Santa Lucía estaban contenidos dentro de lo que sería la antigua laguna del Sono de Texcoco y tenían las mismas características, pero como les he comentado no es del todo correcto, pues habrá algunas zonas o hubo algunas zonas que fueron más profundas y las que actualmente tienen la tendencia a concentrar el agua y obviamente que como ustedes vieron la calidad del suelo se tiende a ser bastante fangoso con una cantidad muy importante de agua. Por lo que estamos viendo en este segundo mapa, pues donde se ha contenido lo que sea la zona de Texcoco y se va a construir el antiguo aeropuerto es una de las zonas donde están más profundas, mientras lo que sería la EFA pues generalmente son como las orillas de ese lago y la profundidad entre uno y el otro pues es bastante
variable, ¿no? Como vamos a ver en este video, los estratos firmes en la zona de Santa Lucía ya se conocían porque ya había una base aérea. Antiguamente ya se habían hecho estudios, se reafirmaron y vemos que los estratos firmes se encuentran particularmente a la vista. Nos encontramos, sí, dentro del Gran Lago del Valle de México, pero en las riberas. Y nuestros niveles, nuestros estratos resistentes, como lo dijo el presidente, están a 4 metros de profundidad. En el caso de Texcoco, los estratos resistentes estaban alrededor de 30 metros. Para no tener que excavar esos 30 metros, se estaba realizando un proceso experimental que consistía en un proceso de precarga. Significa utilizar elementos muy pesados, que en este caso era el basalto, y colocarlo sobre la superficie y provocar un hundimiento y tener unos filtros para ir evacuando el agua. Lo que se logró es que había hundimientos de alrededor de 2 metros en adelante y tenían que esperar a que esos asentamientos, esos hundimientos dejaran de ser muy representativos para que una vez hundido todo ese material, retiraran toda la capa de material pesado, la pusieran a un lado y trajeran material limpio de banco para hacer las pistas. Evidentemente se encontraban a la mitad del proceso y era un proceso muy costoso, y que además iba a dilatar mucho tiempo. Pero efectivamente ese proceso experimental, la instrumentación estaba señalando que al final de cuentas iban a continuar los asentamientos diferenciales porque el terreno es peor que esos 30 metros de profundidad todavía tienen características físicas y mecánicas peores que el que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué iba a pasar? Efectivamente, iban a continuar los hundimientos. Por eso esas pistas iban a ser en concreto flexible, en carpeta asfáltica, y cada 2 o 3 años requerían de un proceso de mantenimiento que es reencarpetar y reencarpetar y reencarpetar y darle mantenimiento mayor también a la terminal y a las demás instalaciones de infraestructura aeroportuaria, porque ese terreno es muy inestable y es difícil cimentar hasta esa capa hasta la capa dura. Esto es muy importante porque, entre otras cosas, también se podría entender por qué se construyó tan rápido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque obviamente no se demoró tanto en tiempo por alcanzar estas capas firmes y tampoco por particularmente utilizar ingeniería importante. Cabe mencionar que la ingeniería mexicana estaba haciendo un trabajo bastante interesante al innovar para poder realizar este trabajo de manera lo más eficiente posible. La UNAM participó en ello de manera importante, pero generalmente lo que podemos denotar es que era un trabajo bastante largo, que iba a ser también bastante costoso y a la larga va a requerir de mantenimiento importante, ¿no? ¿Cuáles características del suelo en el AIM? Puede ser un suelo que tiende a 80% de agua, el resto de la arcilla obviamente pues habría que quitarle el líquido. Teníamos que había hundimientos diferenciales, había zonas donde teníamos hundimientos de 12 a 16 centímetros al año, otras zonas que teníamos hundimientos de 16 a 22 centímetros al año y habían algunas regiones que se comentan que tenían hundimientos críticos de 40 centímetros al año, ¿no? Y el nivel del manto freático pues siempre iba a ser una zona húmeda porque las lluvias iban a continuar, el agua se iba a dirigir ahí y tenían que desplazarla hacia una laguna de regulación que, como le he comentado, no venían especificadas en el proyecto. Ya hasta el último se empezaron como a incluir un mayor número, pero inicialmente no estaban contempladas, ¿no? Entonces, una parte muy importante, la salinidad del agua y del suelo también era importante tomarla en cuenta para los tipos de construcciones que se iban a tener, ¿no? ¿Cuáles eran las técnicas que estaban utilizando propuestas? Cimentación compensada, que era la sustitución del lodo superficial por capas de tezontle, hincando miles de pilotos para transmitir cargas a estratos más profundos. Las pistas iban a ser pistas flotantes de concreto posttensado, que el uso de concreto aligerado, que daría un efecto de hoja de lirio sobre agua, que podría obviamente alterar el estado natural hablando, pero iba a tener deformaciones constantes. Y la consolidación acelerada, que es un sistema de vacío de membrana impermeable con drenes verticales de 27 metros de profundidad para extraer el agua y asentar el suelo antes de construir, ¿no? Es lo que estaban realizando, como lo estaban diciendo, generar peso, extraer la mayor cantidad de agua, ¿no? Pero hay una cronología importante acerca de la evolución de este proyecto. Como les comenté, los orígenes del respeto de la función hidrológica de este sector se generaron más o menos, o ya se especificaron en 1971 con el decreto del Plan Lago de Texcoco, que después no se tomó en cuenta que ya era una zona decretada como proyecto hidrológico
y obviamente en el desarrollo del NAE pues no se tomó de todo en cuenta, ¿no? Y posteriormente la cancelación y la restauración de lo que sería el área natural protegida, pues más o menos que le devuelve un poco esa funcionalidad. Hablando por los costos, pues la fase inicial del aeropuerto de Texcoco tendría más o menos lo que serían 284,000 millones de pesos de costo, y en una etapa final tendría un costo de 613,557 millones de pesos, y se habla que obviamente no estaba presupuestado la parte hídrica que contenía las lagunas de regulación, pero se calculaba más o menos que tendría un costo de 24,000 millones de pesos, pero no estaba concretado del todo lo que sería un proyecto hasta donde se alcanza a notar en estas noticias, ¿no? Y la comparativa entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el NAIM pues era bastante diferencial entre sí, con 6 pistas al final, pero tomando en cuenta que iba a tener un costo de mantenimiento bastante importante. Hay que tener las bombas para drenar el agua prendido siempre. Los flujos subterráneos y el nivel freático siempre iba a estar saturando agua. ¿Por qué? Porque es la parte más profunda del Valle de México. Nosotros en este aeropuerto, nuestras pistas están a 2.245 metros. Estamos 15 metros arriba de las pistas de Ciudad de México, y las pistas de Texcoco iban a estar todavía más abajo. Por eso tenemos una gran ventaja de que esta zona ha operado 70 años sin inundarse nunca. Otra vez las comparaciones. Las pistas de Texcoco iban a ser de pavimento, estas son de concreto armado. Sí, porque iban a ser de carpeta flexible, de concreto flexible. Porque como no iban a garantizar la resistencia adecuada, aún con ese proceso de precarga, por ese colchón de material de mala calidad se iban a estar hundiendo, y habría que estar rectificando, encarpetando, y solamente el material que soporte sus hundimientos es la carpeta asfáltica. Pero eso significaba un gran costo de mantenimiento cada año, como lo tiene Ciudad de México. Iba a ser exactamente lo mismo. En cambio aquí, dado que tenemos un estrato de carga competente a 5 metros de profundidad, desplantamos nuestras pistas en ese estrato, y por eso pudimos construir nuestras instalaciones, rodax, plataformas y pistas en concreto hidráulico. El concreto no puede engañar a nadie, no soporta deformaciones graves y se fracturaría. Ya tenemos una pista militar que opera desde hace 30 años con ese material. Es un detalle importante. Y haciendo una recapitulación, pues obviamente la vida útil y el mantenimiento preventivo pues deben tener una variación muy importante entre el concreto hidráulico que actualmente tiene la AIFA y el pavimento flexible, que necesitaría un mantenimiento mayor cada 2 o 3 años, ¿no? Se generaron 2 pistas civiles de 4.500 metros con una separación de 1.600 metros entre sí, y una pista militar con una separación todo un poco menor, ¿no? Lo cual permite operaciones simultáneas en este aeropuerto, a diferencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El concreto hidráulico también permitió la instalación de tecnología de punta en las autopistas por esa facilidad que presta el terreno de lo que sería el ILC categoría 3 y el sistema Follow the Green, que es un sistema de aterrizaje con visibilidad cero absoluta, guiado inteligentemente por luces en tierra. También la eficiencia económica fue muy importante, porque el costo de una pista en Texcoco oscilaba alrededor de 10,000 millones de pesos, mientras que la de la AIFA, por esa diferencia de terreno que permitió implementar esta tecnología, también tuvo un ahorro que pasó a ser de 2.500 millones de pesos en el AIFA, obteniendo un ahorro aproximadamente del 75% en el costo de estas pistas. Son pistas muy largas, de 4.5 kilómetros de longitud. Son pistas terminadas en concreto hidráulico, que es un material muy resistente y de bajo mantenimiento en comparación con las pistas de la Ciudad de México o de lo que tendría el proyecto anterior. Será un mantenimiento preventivo, esporádico, cada 6 meses, un año, pero el importante, el correctivo, podrá tener lugar cada 30 años. ¿Qué porcentaje de abaratamiento de costo en comparación con el proyecto anterior de Texcoco? Vamos a hablar en números. Por ejemplo, una sola pista en Texcoco tenía un costo estimado de 10,000 millones de pesos. Una sola pista. Una pista nuestra tiene un costo estimado de 2.500 millones de pesos. El sistema de las 3 pistas en Texcoco, las pistas 2, 3 y 6 que se iban a construir, con sus plataformas y calle de rodaje, tiene un costo de 32,000 millones. Todos los sistemas de pistas que vamos a hacer aquí, plataformas y calles de rodaje,
más de 3 millones de metros cuadrados, nos van a salir solamente en 7.700.000. Hay una economía de 23.000 millones de pesos. Como vemos, es un detalle bastante importante, ¿no? Resumiendo, la pista 1 norte tiene una longitud de 4.500 metros, la pista central 4.500 metros, 1.600 metros de división entre sí que permiten operaciones simultáneas e independientes. Hay una pista militar, que es la pista sur, que tiene una longitud de 3.500 pesos y como lo he comentado, para lograr tener 85 millones de pasajeros, ya está planificada y se tiene el terreno para construir una tercera pista civil o una cuarta pista ya en el complejo. Es un detalle bastante importante. ¿Por qué es importante el número de pistas y las operaciones en sí? Porque permiten operaciones simultáneas, como lo estamos viendo en este video. Esta ilustración ya la hemos visto anteriormente. Voy a repetir la pista norte, la pista central y la pista sur, que esta última pues es una base aérea militar, por entre sí pueden hacer operaciones simultáneas, ¿no? Otro detalle importante que hay que comentar es la tecnología que se implementó, sobre todo para lo que sería la gestión de aterrizajes y despegues dentro del aeropuerto de Santa Lucía. Dos innovaciones con respecto a otros aeropuertos del país son: uno, el sistema ILS categoría 3C. ¿Qué significa esto? Un sistema de aterrizaje con visibilidad cero, como el que opera en otros países. Esta es la imagen de una aproximación en el aeropuerto de Narita, en Japón, usando este sistema. Y dos, la operación de un sistema Follow the Greens. Luces verdes y rojas en las calles de rodamiento que son operadas desde la torre de control para dirigir a los aviones a su plataforma de desembarque de manera más rápida. Luego de 2 años de construcción, la torre de control aseguran quedó terminada. Detalle muy importante, ¿no? ¿Qué permite este sistema? Vamos a escucharlo por parte de lo que sería la organización del aeropuerto. Este aeropuerto está conceptualizado para que aún con condiciones de visibilidad reducida, neblina o niebla, cualquiera de los dos fenómenos, bruma, polvo, una torbanera, etcétera, una lluvia muy fuerte, podamos operar con el 100% de seguridad para las tripulaciones. ¿Qué implica esto? Implica, a diferencia de cualquier otro aeropuerto que usted busque en América Latina, implica la integración de muchos sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos que se están instalando aquí, así como los hay, repito, en Heathrow o en Ámsterdam, son equipos muy sofisticados, muy sensibles, que le permiten al controlador de tránsito aéreo y al piloto de la aeronave conocer su posición exacta en el aeródromo o en el aire. De modo tal que la visibilidad, el hecho de tener la necesidad de ver la pista o de ver las calles de rodaje, ya no está determinada por la capacidad del piloto o del controlador para ver a la aeronave. Los sistemas electrónicos nos lo van a decir todo. Como vemos, a modo de resumen, pues vamos a verlo en esta diapositiva. Esta tecnología actualmente en el AIFA, vuelvo a repetir que se logró conseguir por el concreto hidráulico, por la caída del suelo, por la facilidad que presta esta disposición, permite utilizar lo que sería el ILS, que es la abreviatura del Sistema de Aterrizaje Instrumentado o por instrumental, que es un sistema de guía de avión mediante señales electrónicas para aterrizar de forma segura, sin visibilidad. Existen 3 categorías, que es el CAT 1, CAT 2 y CAT 3, la cual cada una de ellas entrega diferentes rangos de visibilidad, algunos mayores a 200 metros, algunos mayores a 300 metros, y la categoría 3, que
son visiones menores a lo que serían 200 metros, ¿no? Hasta 0 metros. Esta categoría 3 a su vez se divide en 3 subcategorías, que es categoría 3A, perdón, 3B y 3C, ¿no? Que la categoría 3C, que es la visibilidad cero absoluta. Hay que hacer alguna precisión porque en algunos de los videos dice que el aeropuerto de Santa Lucía tiene actualmente la categoría 3C, lo cual yo haciendo una revisión, pues yo sé que todavía no está implementado, donde actualmente sí está trabajando el aeropuerto Felipe Ángeles con la categoría 3A, la cual le permite visibilidad hasta de 200 metros y que los pilotos puedan aterrizar por medio de instrumentos, lo que serían los aviones, ¿no? Sobre la pista. Se está gestionando, por lo que estaba leyendo, que se llegue a la categoría 3B, lo que permitiría visibilidades inferiores a 75 metros. Y la categoría 13, pues solamente algunos muy pocos aeropuertos la pueden llegar a tener, porque particularmente, al parecer, requiere obviamente que las condiciones sean bastante frecuentes de invisibilidad y que también va muy de la mano no solamente de las características del aeropuerto, sino que de los pilotos también estén obviamente certificados en la utilización de este tipo de tecnología, pero es la posibilidad de poderlo adquirir es muy importante. La otro tipo de tecnología que inserta Felipe Ángeles es la operación en tierra, cooperaciones de tierra, con lo que se conoce como Follow the Greens, que es un sistema de luces verdes en las pistas de rodaje que le indican también al piloto en poca visibilidad o en condiciones nocturnas guiarlos directamente desde la pista a lo que sería su disposición de aterrizaje. En conjunto se hace una integración de lo que se conoce como LVP, que es Low Visibility Procedures, que es la sincronización en ILS en el aire y en tierra por medio del sistema Follow the Green, y esto actualmente lo tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y como lo escuchamos es poco frecuente, ¿no? Ya que sí, por último me gustaría hacer hincapié en algo que también fue muy recurrente en años pasados, de que la complejidad de construir Texcoco pues no estaba tan demeritada porque ya se había construido en el mundo elaborar islas flotantes, a veces decían, sobre el mar. Lo que estamos viendo aquí es el aeropuerto de Kansai en Japón. Obviamente, como ustedes conocen, Japón actualmente pues tiene muy pocos espacios para poder desarrollar proyectos de gran envergadura como es el aeropuerto. En este caso el aeropuerto de Kansai, lo que se hizo es una isla artificial que se colocó obviamente sobre el mar, que está dividido en 2 fases, pero hay condiciones que se diferencian de Texcoco y hay una parte muy importante, sería también el costo, como lo estamos viendo en este pequeño breviario que obtenimos de internet sobre este reportaje. Enfatizan mucho el costo volumétrico que tuvo este tipo de proyectos. While money was certainly a factor in the early days, it was quickly replaced by a much larger realization. Sinking feeling, if you will. Yes, that's right, the island was sinking at a much faster pace than first envisioned. And of all the expensive things that you can imagine going, that feels like, that's got to be the most expensive, right? It's like the whole thing. By 1990, even before the terminals had been built, the ground beneath the airport had fallen by 8.2 meters, or nearly 27 feet, and those brightly optimistic predictions made years before were starting to look not only foolish, but dangerous. To combat this, another 3.5 meters, or 11.5 feet of earth, was added to build up the seawall even further, costing $150 million, or about $313 million today, while the runways were constructed using asphalt rather than concrete to prevent them from cracking in the event of the ground moving suddenly. But this hasn't stopped the island from sinking, rather just slowed it down. The sink rate is crazy. There are plans to build a new cargo terminal on the new island, but these seems to have been postponed indefinitely by the Japanese government as a way of cutting costs. It's first time they thought about that, apparently. It's thought that by 2008, total costs, including land reclamation, terminals, runways, and emergency extras to stop the whole thing from disappearing below the waves, adds up to a whopping $20 billion, around $25 billion today, making it one of the most expensive civil engineering projects of all time. Leí en varios foros que este proyecto, obviamente importante y de admirar, también ha sido uno de los proyectos, como lo vemos aquí, unos proyectos de la ingeniería más caros de todos los tiempos, y obviamente en algunas fallas de su crecimiento se vuelve bastante incierto cómo se llega
a realizar, ¿no? Hacemos un comparativo por medio de inteligencia artificial de lo que sería el proyecto de Kansai en Japón, el NAEM y el AIFA, en donde vemos que obviamente la inversión en Kansai pues es bastante superior a lo que sería inclusive el NAEM, y obviamente pues el tiempo de obra pues inclusive con eso pues fue menor, ¿no? Mientras que en Texcoco pues más de 8 años hubo retrasos y no se manifestaron, ¿no? La tecnología que utilizaban obviamente eran drenajes de arena y la nivelación de la terminal se hacía por medio de gatos hidráulicos, y también se daba estas terminales flotantes que se podían construir como alrededor de las pistas. Esto no detuvo que obviamente hubo hundimientos a inicios de los 90 de casi 9 metros, pero sobre todo lo que quiero dejar mucho en énfasis es que el costo es bastante importante. Vuelvo a repetir, registrándose por varios medios como uno de los costos más importantes a nivel de ingeniería en el mundo, ¿no? Lo que teníamos en Texcoco pues era una complejidad muy importante porque era un suelo arcilloso que tendía a ser muy blando, el cual requeriría de tecnologías de cimentaciones importantes, porque alcanzar el suelo firme era bastante limitante, y sobre todo por la parte económica como por la parte hidrológica, de manera que el mantenimiento iba a ser bastante costoso a la larga, ¿no? Sin hablar del impacto ecológico, que me gustaría hablar de ello en otro video, en donde amenaza obviamente el lago Nabor Carrillo y sí las 150,000 aves migratorias que anualmente se dan cita en ese lago. Mientras que en el AIFA, pues obviamente hubo un ahorro, sobre todo en lo que se considera su cimentación, porque el suelo firme pues estaba a un alcance todavía menor, alrededor de los 5, 4, 10 metros a lo mucho. Ya teníamos obviamente la tecnología de poder implementar esta tecnología, ¿no? Y termino por último con una reflexión de lo que sería el arquitecto González Pulido, su opinión sobre el proyecto de Texcoco. ¿Será mejor crecer Santa Lucía o revivir Texcoco? ¿Cuál sería tu punto de vista, Francisco? Uy, es una pregunta muy compleja, porque yo no tengo el conocimiento a detalle de lo que iba a ser Texcoco y sería muy irresponsable de mi parte hablar de eso. Desde el punto de vista territorial, yo creo que los dos tenían la capacidad, ¿no?, de ser grandes polos de crecimiento aeroportuario. Un tema que sí hay que considerar es que en Santa Lucía, y esto lo digo como un dato muy marginal pero importante, tienes terreno firme a 12 metros de profundidad. Entonces esta expansión, si es muy ambiciosa, pues es menos costosa, ¿verdad? Y en Texcoco, pues no, en Texcoco tienes suelo firme variable a 54 metros, 60 metros, y estas expansiones iban a ser muy costosas, ¿no?, sujetas al hundimiento constante. O sea, yo creo que ese reto técnico sí era algo que habría que considerar, ¿no? Desconozco realmente el detalle del proyecto de Texcoco, sería irresponsable otra vez de mi parte hablar de esto. Creo que los dos tenían esa gran capacidad de crecimiento. El talón de Aquiles de Santa Lucía, como lo sigo diciendo, es la conectividad. Exactamente, entonces la conectividad va a jugar un rol muy importante ahora con la construcción del tren en la AIFA. Si se llega a eficientar, hacer de manera correcta, si se solucionan los problemas alrededor de su construcción, si se hace una buena logística de la terminal de Buenavista, pues en vez de ser una solución podría convertirse en un problema si es que no se abordan estos detalles, ¿no? Pues me gustó verlo, espero que les haya gustado este video y los dejo con esta área de